Un viaje detallado a la Ciudad de México de los años 60. ¿Te has detenido a pensar cómo era la vida en la Ciudad de México hace más de medio siglo? En los vibrantes años 60, era una metrópoli con un alma distinta, donde el tiempo parecía fluir más despacio. Las calles guardaban un encanto especial y las tradiciones pintaban el día a día con colores únicos. Imagina paseos serenos por la Alameda, el sonido de un boleto de cartón al entrar al metro o las risas de los niños frente a una carpa de títeres en una plaza cualquiera. En Recuerdos de una época, queremos llevarte de la mano a ese pasado lleno de nostalgia para redescubrir 10 elementos de aquella década que ya no forman parte de nuestra ciudad, pero que dejaron una marca imborrable en quienes los vivieron. Hablaremos del trenecito que recorría Chapultepec, de los mercados que abrían sus puertas con orgullo y de tantas otras cosas que hacían de lo cotidiano algo mágico. Este recorrido no solo te hará sonreír al evocar recuerdos felices, sino que también te hará suspirar por una era más tranquila y cercana. Así que ponte cómodo, porque vamos a desenterrar memorias que tal vez habías olvidado y a revivir una década que transformó la Ciudad de México en un lugar inolvidable. ¿Estás listo para este viaje al pasado? Acompáñanos a explorar cada rincón de los 60 y a sentir cómo la nostalgia nos envuelve con su calidez. La Alameda Central, un oasis de vida y simplicidad. En los años 60, la Alameda Central no era solo un parque en el corazón de la Ciudad de México. Era un refugio, un punto de encuentro donde las familias encontraban paz y alegría en las pequeñas cosas. Bajo la sombra de sus frondosos árboles, los padres paseaban sin prisas mientras los niños corrían detrás de globos brillantes que se mecían en el aire. Las parejas, con una sonrisa tímida, compartían un helado o un elote caliente comprado a un vendedor ambulante. El ambiente estaba lleno de sonidos y detalles que hoy parecen sacados de un sueño. El clink-clink del carrito del paletero que anunciaba su llegada, los algodones de azúcar que flotaban como nubes rosadas en las manos de los pequeños y las voces alegres de los vendedores ofreciendo baratijas. Juguetes de madera o globos metálicos que reflejaban el sol y subían al cielo como pequeños destellos. Todo tenía una calma que contrastaba con el ritmo frenético de la actualidad. No había pantallas ni distracciones tecnológicas, solo se escuchaban las risas, el murmullo del agua en las fuentes y el eco de pasos sobre los senderos empedrados. Para muchas familias, ir a la Alameda era el plan perfecto para un domingo, un momento para desconectar, jugar y disfrutar juntos. Aunque sigue siendo un ícono de la ciudad, la Alameda de hoy ha perdido esa esencia pausada. El ruido de los autos y el ajetreo moderno la han transformado. Sin embargo, quienes caminaron por sus senderos en los 60 la recuerdan como un lugar donde la felicidad no necesitaba más que un buen rato al aire libre y la compañía de los seres queridos. El aeropuerto, un escenario de despedidas y glamour. Si piensas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hoy, te imaginas filas, pantallas digitales y un ir y venir constante. Pero en los años 60, era un lugar completamente diferente, un espacio donde la humanidad y la emoción reinaban sobre la practicidad. No había controles de seguridad exhaustivos ni corredores llenos de tiendas. En su lugar, ofrecía una atmósfera acogedora y sencilla que hacía de cada viaje algo especial. Las despedidas eran todo un ritual. Las familias subían a un balcón al aire libre desde donde podían ver despegar los aviones, agitando pañuelos o manos mientras el rugido de los motores llenaba el aire. Esos momentos estaban cargados de sentimiento, ya fuera la tristeza de una partida o la alegría de un reencuentro tras un largo viaje. Volar era un lujo reservado para pocos, y la gente lo vivía como tal. Hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos elegantes cruzaban los pasillos, cargando maletas de cuero que resonaban al rodar sobre el suelo. Los niños, curiosos, correteaban entre las bancas mientras los altavoces anunciaban los vuelos con una solemnidad casi teatral. Todo tenía un aire de película clásica, como si cada pasajero fuera el protagonista de su propia aventura. Ahora, el aeropuerto es un gigante funcional, eficiente pero frío, donde la cercanía de aquellos días se ha perdido entre terminales abarrotadas y tecnología. Para quienes lo conocieron en los 60, sigue siendo un recuerdo de cuando incluso un lugar de paso podía sentirse como un hogar momentáneo, lleno de magia y conexión. Los boletos de cartón del metro, un pedazo de historia en tus manos. El 4 de septiembre de 1969, el metro de la Ciudad de México abrió sus puertas, y con él llegó un símbolo que marcó a toda una generación: los boletos de cartón. Estos pequeños rectángulos de papel, con sus diseños simples pero distintivos, eran más que un medio para viajar. Eran un pedacito de la modernidad que la ciudad comenzaba a abrazar. Al comprar uno, lo deslizabas en la taquilla y escuchabas ese clic satisfactorio que te daba acceso a las entrañas de la capital.
Algunos eran de colores vivos, otros tenían estampados que variaban según la línea o el año, y muchos los guardaban como recuerdo de su primer trayecto bajo tierra. No eran solo funcionales, tenían un encanto que los hacía únicos. Había quienes los coleccionaban, fascinados por sus detalles, y otros que los conservaban como prueba de una ciudad que crecía a pasos agigantados. Con la llegada de las tarjetas electrónicas y las apps, esos boletos quedaron relegados al olvido, y aunque las nuevas tecnologías son más rápidas, carecen del alma que tenían aquellos pedazos de cartón. Eran una conexión tangible con una ciudad de México que aún conservaba cierta inocencia, un recordatorio de cuando subirse al metro era una novedad emocionante, no solo una rutina. Quienes los usaron aún pueden cerrar los ojos y sentir el papel entre sus dedos, evocando una época donde hasta lo más práctico tenía un toque de poesía. El trenecito de Chapultepec, un paseo lleno de sonrisas. En los años 60, una visita al bosque de Chapultepec no estaba completa sin un paseo en el famoso trenecito. Este pequeño ferrocarril, con sus vagones pintados de colores alegres, recorría la segunda sección del parque como una atracción que unía a grandes y chicos en una experiencia inolvidable. Para los niños, era el premio máximo. Portarse bien toda la semana podía significar un boleto para subirse, y si había suerte, un helado al final del recorrido. El sonido de su motor, un chuk-chuk rítmico, llenaba el aire mientras avanzaba entre árboles altos y jardines cuidados, ofreciendo vistas que hacían del trayecto una aventura en miniatura. Las familias se acomodaban en los asientos, los padres señalando el paisaje y los pequeños asomándose con ojos brillantes. No era solo un medio para moverse por el bosque, era un ritual, una tradición que convertía un día cualquiera en algo especial. Hoy, el trenecito sigue ahí, pero abandonado, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. Su magia, sin embargo, vive en las memorias de quienes lo disfrutaron, un símbolo de cómo algo tan sencillo podía llenar de felicidad a generaciones enteras. Era una prueba de que no se necesitaban grandes cosas para crear momentos imborrables en el corazón de la Ciudad de México. Las carpas de títeres, un mundo de fantasía en las plazas. Si había algo que llenaba de vida las tardes de los 60 en la Ciudad de México, eran las carpas de títeres. Estas estructuras improvisadas, hechas de tela y madera, aparecían como por arte de magia en parques y plazas, invitando a chicos y grandes a detenerse y soñar. Las marionetas, elaboradas con cartón, trapo y madera, cobraban vida en manos de titiriteros que contaban historias simples pero llenas de encanto. Para muchos niños, estas funciones eran su primera ventana al teatro, un espectáculo donde personajes con voces chillonas o movimientos torpes desataban carcajadas, asombro y hasta algún susto ocasional. Los relatos podían ser sobre un héroe valiente, un villano astuto o un animal parlanchín, pero siempre dejaban una lección o una sonrisa. Las carpas eran más que entretenimiento, eran un punto de unión para la comunidad. Las familias llegaban con mantas, se sentaban en el césped y compartían una tarde diferente sin gastar mucho. Hoy, esas carpas son casi un recuerdo perdido, reemplazadas por pantallas y shows más elaborados, pero para quienes las vivieron, evocan un tiempo donde la imaginación reinaba y una marioneta podía transformar una plaza en un universo lleno de maravillas. Paseo de la Reforma, un paseo entre calma y elegancia. El Paseo de la Reforma en los años 60 era una avenida que respiraba un equilibrio perfecto entre la modernidad que empezaba a surgir y una tranquilidad que hoy parece imposible. La fuente de petróleos, con sus chorros de agua y jardines bien podados, se alzaba como un icono de sofisticación en medio de un paisaje urbano sereno. Caminar por ahí era un deleite. El tráfico era mínimo, las aceras amplias invitaban a pasear y el aire aún no estaba saturado del ruido de los motores. Desde el Ángel de la Independencia hasta la fuente, el recorrido era un espectáculo visual, con edificios bajos que dejaban ver el cielo y áreas verdes que daban un respiro a la ciudad. Las familias solían pasar por ahí rumbo a Chapultepec, deteniéndose a admirar el paisaje o a descansar bajo los árboles. La fuente, con su diseño imponente, era un símbolo de orgullo urbano, un lugar donde la Ciudad de México mostraba su cara más elegante sin caer en el caos. Aunque sigue en pie, el entorno actual, con su tráfico constante y rascacielos, ha borrado esa paz de los 60. Para quienes la recorrieron entonces, Reforma sigue siendo un recuerdo de una avenida que invitaba a vivir la ciudad a un ritmo más humano, un eco de una época donde la modernidad y la calma podían coexistir. Los mercados, el alma viva de los barrios. En los años 60, mercados como la Merced y Jamaica eran mucho más que lugares para comprar.
eran el latido de las comunidades, espacios donde la vida cotidiana se tejía entre aromas, colores y charlas. Recién inaugurados, sus pasillos amplios y puestos ordenados eran un orgullo para la ciudad. En la Merced, las montañas de frutas frescas, las especias picantes y las hierbas aromáticas llenaban el aire con una sinfonía de olores que despertaba los sentidos. Los vendedores, con sus gritos alegres, ofrecían sus productos como si fueran tesoros, y las familias recorrían cada rincón buscando lo mejor para la semana. En Jamaica, las flores robaban el protagonismo. Rosas, cempasúchiles y claveles convertían el mercado en un jardín interminable, un espectáculo de color que alegraba la vista y el alma. Ir de compras era toda una experiencia. Tocar, oler, regatear y charlar con los locatarios formaban parte del ritual. En esa época, el comercio informal apenas existía, lo que mantenía los mercados limpios y tranquilos. Hoy, aunque siguen siendo esenciales, el bullicio, los pasillos abarrotados y el crecimiento desordenado han cambiado su carácter. Para quienes los conocieron en los 60, evocan una nostalgia por días donde cada visita era una celebración de la frescura, la tradición y la cercanía humana. Las latas de galletas, tesoros del hogar. En los hogares mexicanos de los 60, las latas metálicas de galletas eran mucho más que simples envases. Eran objetos llenos de historia y personalidad. Con sus diseños coloridos, flores, paisajes o patrones geométricos, abrir una era una aventura en sí misma. Podías encontrar galletas crujientes de mantequilla, perfectas para un café mañanero, o descubrir que la abuela las había convertido en un baúl de recuerdos con hilos, agujas, botones y monedas sueltas. Cuando había galletas, eran un placer sencillo, su sabor casero acompañaba las charlas familiares o las tardes de juegos. Pero su verdadera magia estaba en su versatilidad. Una vez vacías, se transformaban en contenedores eternos para guardar desde fotos hasta tornillos, pasando de generación en generación. Eran tan duraderas que muchas aún existen, escondidas en alacenas o cajones, como cápsulas del tiempo que guardan el espíritu de una época. Hoy, las galletas vienen en plástico desechable, sin el encanto ni la resistencia de aquellas latas. Para quienes crecieron con ellas, no eran solo un producto, eran un vínculo con la infancia, un detalle que hacía especial hasta lo más cotidiano. Fiestas infantiles, celebraciones con alma. Las fiestas infantiles de los años 60 en la Ciudad de México eran un reflejo de la simplicidad y la calidez de la época. Nada de decoraciones extravagantes ni personajes de moda. Todo giraba en torno a la convivencia y la imaginación. Las piñatas, hechas a mano con papel maché, tenían formas clásicas como estrellas, burros o gallinas, y al romperse dejaban caer una lluvia de dulces, tejocotes, cañas y cacahuates que los niños recogían entre risas. El menú era igualmente tradicional. En lugar de refrescos o comida rápida, el chocolate caliente humeaba en tazas, acompañado de pan dulce recién horneado o galletas caseras. Los pequeños se sentaban alrededor de una mesa, compartiendo esos sabores mientras los adultos conversaban en un rincón. Los juegos eran pura diversión, sin complicaciones. Rondas como la víbora de la mar, carreras de costales o el infaltable pásale a la papa, donde la creatividad de los niños llenaba el aire de alegría. No hacían falta inflables ni espectáculos caros. Bastaba con un patio, buena compañía y unas cuantas risas. Hoy, las fiestas son un despliegue de tecnología y temas elaborados, pero para quienes vivieron las de los 60, esas tardes simples eran perfectas. Eran un recordatorio de que la felicidad no dependía del lujo, sino del calor humano y la inocencia de esos momentos. Avenida Insurgentes, un reflejo de una ciudad en cambio. En los años 60, la Avenida Insurgentes era una de las principales arterias de la Ciudad de México, pero su ritmo era mucho más pausado que el caos vehicular de hoy. Caminar por sus banquetas era un placer. Menos autos, menos ruido y un aire de modernidad que apenas despuntaba. El Monumento a la Raza, en el norte de la ciudad, era un punto emblemático rodeado de calles tranquilas y distribuidores viales que, en esa época, se veían como maravillas del progreso urbano. Cada puente o tramo nuevo en Insurgentes era celebrado como un paso hacia el futuro, un signo de una capital que crecía con orgullo. A lo largo de la avenida, pequeñas tiendas, cafeterías acogedoras y cines clásicos invitaban a los transeúntes a detenerse, tomar un respiro y disfrutar del día. No era solo un lugar de paso, era un espacio donde la ciudad se vivía con calma, donde las personas podían detenerse a mirar el paisaje sin sentirse abrumadas. Hoy, Insurgentes es un torrente de tráfico y edificios altos, y aunque sigue siendo vital, ha perdido esa esencia accesible de los 60.
Para quienes la recorrieron entonces, sigue siendo un símbolo de una ciudad de México más humana, un recuerdo de cuando el crecimiento no significaba sacrificar la tranquilidad. Un cierre para recordar y compartir. Hemos viajado juntos por 10 aspectos de la Ciudad de México de los años 60 que hoy solo existen en la memoria. Desde los paseos por la Alameda hasta el bullicio ordenado de los mercados, pasando por el eco del trenecito y el sabor de las galletas en lata. Estas vivencias nos llevan a una época donde lo simple tenía un valor inmenso, donde la vida cotidiana estaba llena de detalles que hacían sonreír. ¿Y tú? ¿Tuviste la suerte de vivir algo de esto? ¿Corrías al trenecito de Chapultepec con tus hermanos? ¿Guardaste un boleto de cartón del metro o disfrutaste una fiesta con piñata y chocolate caliente? ¿Extrañas esa ciudad más serena, con su toque humano y su ritmo pausado? En Recuerdos de una época, queremos que nos cuentes tus historias en los comentarios. Cada anécdota es un pedacito más de ese pasado que nos une. Si este recorrido te trajo nostalgia o te mostró un México que no conocías, no olvides darle like, compartirlo con alguien que también ame estos recuerdos y suscribirte para seguir explorando juntos las épocas que marcaron nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de los 60. Nos vemos en el próximo vídeo, con más nostalgia y momentos que nos recuerdan quiénes fuimos y de dónde venimos.